Bien, regresamos con ustedes. El licenciado César Zapata, aspirante a vicedecano de Humanidades, psicólogo, profesor durante muchos años y un profesional bastante profundo sobre el comportamiento, sobre el estudio del comportamiento humano en términos psicológicos. Buenos días, César. Gracias por el sacrificio de venir a este programa. Nunca es un sacrificio, es un placer venir a tu programa. Gracias. Queríamos que habláramos, César, de la situación de la universidad en torno en que está aspirando a vicedecano. ¿Qué hace un vicedecano? Mira, si trabaja tendrá muchas funciones. Comienza por ser el secretario del Consejo Técnico de la facultad y termina por hacer funciones que son delegadas por el decano en el ámbito administrativo, también en el ámbito académico, participa en los procesos de trabajos cuando se está modificando los PENSA de las diferentes carreras, en la planificación académica, en la representación del decano ante organismos cuando el decano tiene otras funciones o está fuera del país. Tiene muchas funciones, aunque de manera escueta dice el estatuto que un vicedecano realiza las funciones que le asignare el decano. Pero son demasiadas cosas. Sí, hay cosas que hacer. No a veces pasa dos eventos distintos. Uno, que el decano termina pues delegando muchas funciones en el vice y obviando cogiéndolo suave y obviando su compromiso. Y otras veces pasa al revés. Centraliza todo y delega muy pocas funciones. Como quieren mal, porque no hay como un aprovechamiento. Un equilibrio necesario. Yo pienso que ahora en esta ocasión en la Facultad de Humanidades habrá ese equilibrio necesario e incluso perentorio. Eso va a depender del temperamento del decano. Eso va a depender del temperamento, pero están participando un grupo de profesionales que yo pienso que tienen conciencia de eso. Y ahora mismo quien tiene más posibilidades de cruzar, que es el Fran Acosta, pues... Fran Acosta. De hecho, se refiere a mí como decano alterno, no como vicedecano. Y eso me da mucha esperanza. Eso implica que tiene una visión de la utilidad de la función, sí. Y me da mucha esperanza por la facultad también. Cuando digo que es perentorio que los aspirantes y las aspirantes a dirigir la facultad entiendan el momento en que van a llegar, es porque creo que es un momento estelar para recuperar la función del Consejo Universitario, que está conformado por el señor rector o la rectora, porque ahora está participando una dama, el rector o la rectora que salga electo, los decanos y los vicerrectores. Y también hay una representación estudiantil. Los vicedecanos son automáticos miembros del Consejo. Los decanos. ¿Y los vicedecanos no? El vicedecano, cuando el decano lo designa, lo representa ante el Consejo Universitario. Y también una representación estudiantil y una representación de los organismos académicos comunes que ha estado ausente en las últimas rectorías ante el Consejo Universitario. ¿Cuáles son los organismos académicos? Eso es importante. Antes de que existiera la vicerrectoría de extensión y la de investigación, existían los organismos académicos comunes de manera más activa y visible. Después que estas dos vicerrectorías se establecieron, pues hubo una especie de, digamos, de merma o de invisibilidad de los organismos académicos comunes, aunque hacen su trabajo. ¿Por qué? Porque antes despachaban con el rector, ahora tendrían que despachar con los vicerrectores. Hay que hacer una modificación de los reglamentos de estas dos vicerrectorías recientes para que se pueda visibilizar la función de los organismos académicos comunes. Estamos hablando en el ámbito docente de registro, por ejemplo. Registro es un organismo académico común. De mucho soporte. Que lo tiene que dirigir y lo dirige un profesor, porque es un OAC. En los organismos académicos comunes la función no es simplemente administrativa. Define sus políticas. Sí, y tiene sus propios reglamentos internos. E incluso antes de que existieran estos vicerrectores también hacían sus propias asambleas y tenían sus representantes ante el Consejo Universitario.
También está... Pero entonces registro, tú dices que no están participando en los últimos eventos del Consejo. No solo registros, sino que un delegado de los OAC los representaba ante el Consejo y no está. También te puedo decir que ahí está Cultura. Cultura es un organismo académico común. La Biblioteca Pedro Mir, donde hay una situación que hay que resolver porque hay una especie de gobernación y las bibliotecas no tienen gobernadores. La Biblioteca Pedro Mir, debo informar al país, no es una simple biblioteca, es un CRAI. El CRAI es la designación moderna de las universidades, incluso de esas grandes universidades internacionales, de ese banco de datos que debe tener un banco de datos electrónico, un bibliográfico, un área audiovisual, etc. Entonces es un centro de recursos audiovisuales para la investigación y la docencia. Y nosotros tenemos ese CRAI, pero subutilizado porque solamente funciona el área bibliográfico documental físico, el documento físico. No tiene la parte digital. Exactamente. Entonces, pero se debe a que desafortunadamente incluso algunos rectores no han sabido dimensionar lo que es eso se lo dona a cualquier país. Un centro de recursos audiovisuales. Pero además, eso tiene una sala de videoconferencia en la que, por ejemplo, un estudiante de medicina podría tener acceso en vivo a una intervención de una operación de corazón abierto, sí, y estarlo viendo allí y discutiendo con profesionales de otras universidades o de otros países. Sí. Todo eso hay que volver sobre los pasos de la razón por la que se construyó esta biblioteca, este centro de recursos audiovisuales que es el más moderno del área del Caribe. ¿Cómo? Y el más grande. El más moderno, pero no tiene la... No, sí lo tiene. Necesitaría unos pesitos que se le invierta para arreglar algunas cositas que se han descompuesto. Yo puedo hablar con propiedad porque yo fui director ahí. Perdimos la oportunidad de Taiwán, que pudo habernos donado. Exactamente, entonces bueno, pero lo puede donar China, porque no. China sí lo puede donar, pero no creo que China tenga ese... Sí, claro. Bueno, el caso es que tenemos la biblioteca, que es un organismo académico común. Tenemos cultura y registro y otros también. Los directores, la dirección de los centros regionales es un organismo académico común. Los centros regionales tienen un representante que va al consejo. Aquí, pero no va al consejo. Entonces, pero hay algo irregular, entonces el consejo está cojo. Está cojo. Está incompleto. ¿Y qué pasa? Está cojo porque vuelvo y digo, los compañeros que han dirigido las diferentes instancias de los centros regionales no han sabido dimensionar la importancia de esto. E incluso hubo un técnico que me dijo, en la revisión que se estaba haciendo del estatuto, como que ya los OAC no tenían ningún sentido, porque ya existían la vicerrectoría de extensión y la vicerrectoría de investigación, la docente, que también está ahí. No. Entonces yo dije, no, todo lo contrario. Ahora esos organismos académicos tienen a dónde despachar. Seguro. Y con quién despachar. Y qué fortalecer. ¿Por qué quitarle su función a los organismos académicos comunes? No, yo estoy totalmente en desacuerdo. Vamos a entrar al ámbito de el vicedecanato de César Zapata, que es Humanidades. Humanidades antes era una carrera que tenía como para salir del paso. Como que no era una carrera, la gente no lo veía, las carreras de Humanidades. Sí. Entonces, ahora Humanidades tiene mucha importancia. ¿Cuáles son las carreras que tiene Humanidades? Porque antes tenía historia, tenía sociología, está en economía, aunque debería estar en pedagogía, tenía arte, que era antes un departamento de humanidades, filosofía. Yo voy a decir algo aquí. Detallemos eso. Yo voy a decir algo en tu programa que quizás no sea políticamente correcto. No diga nada que perjudique. Que quizás no sea políticamente correcto. Pero la tendencia en las universidades del mundo es a atomizar, a reducir en una facultad o en varias facultades todas sus funciones docentes. Mientras que la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha hecho lo contrario, ha desprendido de la Facultad de Humanidades 2 facultades nuevas. ¿Cuáles son? Artes
¿Arte es una facultad? Ahora es una facultad y Ciencias de la Educación es otra facultad. Fueron dos pérdidas sensibles para nosotros como Facultad de Humanidades. Eso debe estar en Humanidades. Sobre todo en el caso de Pedagogía o de Ciencias de la Educación, como ellos llaman ahora, porque implicó que la mayoría de los cursos extracurriculares y los fondos que le llegaban a la facultad por esa vía desaparecieron rápidamente sin que hubiese un plan de contingencia. Y el decano de la época pues se vio en situaciones apretadas porque aunque ese era un proyecto que fue gestándose en el tiempo, nadie previó, nadie elaboró un plan de contingencia para qué hacer cuando los pedagogos se vayan, cuando los educadores se vayan. Yo no estoy de acuerdo, yo pienso que deberían estar ambas en humanidades, pero bueno, ya eso es una realidad. Ahora nos quedan ciencias sociales, historia y antropología, nos queda comunicación social, periodismo y relaciones públicas, nos queda psicología. El periodismo está diversificado en diferentes... Hay dos menciones, áreas. Periodismo y relaciones públicas. También está en esas menciones. Ese es otro detalle que hay que revisar, el tema de las menciones, porque mientras no teníamos educación de posgrado, era lógico que hubiese menciones, ¿verdad? Tú tomabas una serie de materias optativas y te formabas mínimamente en un área de ejercicio profesional. Correcto. Antes era como general. Pero ahora debe volver a ser general para que el estudiante tome conciencia de que tiene que hacer un curso de posgrado, una especialidad, una maestría, un doctorado que le va a dar... Luego del currículum. Del grado que es general, o sea, usted se gradúa de comunicación social en general, o de psicólogo. Se inclina. Usted es psicólogo generalista, como suelen decir en España, porque usted lo que tiene un grado de licenciatura y luego tiene que orientar una especialidad, una maestría o un doctorado. De hecho, en psicología, específicamente, la ley que establece la colegiación de los psicólogos es muy clara con respecto a la práctica clínica. El psicólogo que no tiene maestría o doctorado no debe ejercer, según la ley, aunque es violada en República Dominicana, porque todavía no tenemos conciencia de la importancia de la psicología. Y tu pregunta original sobre las humanidades, mira, psicología, historia y antropología, lingüística, letras. Ese está todavía en humanidades. Letras, sí, y comunicación social. Pero hay dos tipos de letras. Hay la letra española, o sea, la literatura española. No, está la escuela de idiomas. Y idiomas, lenguas modernas. Idiomas es otra escuela. Pero todas ellas... Todo eso son de humanidades. Todas ellas tienen una función fundamental. Ahora que estamos hablando de modernizar la educación y de las inversiones que el gobierno hace en educación, hay que tomar conciencia de que las humanidades son eje transversal en la formación, no solamente profesional, sino en la formación básica. No se puede seguir teniendo profesores de lenguas modernas en el bachillerato y tú pasarte 4 años y no aprender la lengua. El monolingüismo es una tara, es una limitación. Ya está eliminado el monolingüismo. El monolingüismo es una tara en cualquier país del mundo. Hay que hablar más de una lengua para tener acceso al conocimiento. Pero la psicología juega un papel fundamental ahora mismo a nivel social, con todo el problema del flagelo de la violencia y otros elementos. El psicólogo aquí tiene que ser visibilizado, entendida la función de los psicólogos, no solamente clínicos, sino social, educativo, escolar. Pero también historia y antropología. Un país que no conoce su historia, que no conoce su identidad, no puede avanzar en ningún ámbito. Aquí que ahora estamos tan sumergidos, tan permeados por los debates políticos, nos olvidamos que el fundamento de las ciencias políticas es la historia. Correcto. Entonces... Y lo que menos saben los políticos es historia. No solo los políticos, los políticos no estudian mucho. Y no solo los políticos, sino de la población en general, que en cualquier esquina se paran a discutir sobre la realidad nacional sin conocer los antecedentes de ese debate. Entonces, cualquier profesional, no importa el área de ejercicio, necesita de la formación base de las humanidades. Y dejé de último a propósito las letras, porque resulta que aquel que no maneja bien su lengua materna tiene problemas para pensar.
Sí, y ahora más con estas redes. Entonces, un llamado al señor presidente de la República, un llamado al Ministerio de Educación, tanto de la educación básica como de educación superior, para que nos importanticen, porque de hecho es fundamental en el Plan Nacional de Educación que se tome en consideración las humanidades. César, vamos a una pausa. Cuando volvamos, vamos a tratar ese tema del vicedecanato como promotor interno de la universidad para lograr mejorar eso. Y ese conglomerado de autoridad que va a haber ahí, porque debe haber mucha gente. Cada facultad tiene un decano. Y un vicedecano y directores de escuela. Eso es mucha gente. Sí, y todos al mismo tiempo van a ser electos el día 20 de junio. El día 20. Vamos a una pausa y volvemos con César Zapata, aspirante a vicedecano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Al final nos va a decir con qué rector él está, si está con alguien. Nos vemos. Bueno, las experiencias son importantes en estas cosas, pero son para uno Estamos haciendo un programa paralelo aquí. Sí, son para socializar la necesidad de lo que está diciendo César en la vida, porque César está diciendo de muchas cosas que no están bien en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la República Dominicana, porque no tenemos las herramientas bien organizadas. Pero ya espero que me invites. Para que hablemos de eso. Pero después de las elecciones, para que no te busques conflictos. Entonces, César, la Facultad de Humanidades va a elegir decano. Sí, decano, vicedecano y directores de escuela. Las escuelas son esas, escuela de pedagogía. Pedagogía. No, pedagogía ya no es una facultad. La Facultad de Ciencias de la Educación se llama. ¿Y cómo son las escuelas? La escuela es idiomas. Ahí estamos aliados al doctor Mariñez, próximo director, Dios mediante. Las escuelas de letras, que yo pienso que debería llamarse de otro modo, ¿verdad? Pero se llama letras. La escuela de letras, que ahí va a dirigir el doctor Roa, brillante profesional joven, también es nuestro aliado y seguro ganador, incluso candidato único. La escuela de filosofía, donde está el doctor Edison Minaya, flamante doctor que acaba de graduarse laudatio de una universidad española, y está con nosotros. Está la escuela de psicología, allí yo digo públicamente, apoyo a Jacqueline Ureña, porque pienso que es la persona con la formación y la experiencia para el puesto. ¿Tú eres de esa área? Esa es mi área. Ahí están los directores de escuela, están el decano y el vicedecano, que van a ser electos el mismo día, pero ese mismo día también serán electas las autoridades arriba, el rector, los vicerrectores. Todo el mismo día, que es un experimento nuevo, porque no había ocurrido antes. Oye, el proceso electoral es lo más complejo, porque resulta que una facultad tiene que votar por el rector, por todos los vicerrectores, por los decanos de esa facultad. Y por el director de su escuela. Y por el director de sus escuelas. De su escuela, porque cada votante va a tener una escuela. Pero puede ocurrir que un votante enseñe hasta en dos facultades distintas. ¿Y tendría derecho a votar en dos? No, sí, tiene derecho a votar en las dos facultades. No, porque serían dos votos entonces. No, pero por dos decanos distintos. Va a votar por un rector, por un vicerrector, por cada uno de los vicerrectores. Sí, porque el voto de un decanato no afecta el otro. En mi caso, te voy a poner mi caso para que sea ilustrativo. Yo enseño en la Facultad de Artes y en la Facultad de Humanidades. Entonces yo voy a votar en Humanidades y allí también voy a votar por los vicerrectores y por el rector. Me traslado a Artes y allí voy a votar solo por el decano. Exacto, ya las autoridades particulares. Exacto, decano, vicedecano y el director de mi escuela en ese área. Correcto. Ahora bien, el experimento es nuevo, hay que decirle a los votantes que van a tener que hacer esos periplos, van a tener que moverse. Por ejemplo, ¿es primera vez que
Sí, es la primera vez que va a ser simultánea, porque antes elegíamos primero a las autoridades de arriba y luego íbamos a las facultades, pero eso aumentaba el clientelismo. Porque entonces porque hay clientelismo en la UAS. Pero mucho. Pero entonces en esa época los rectores, de manera sabichosa, querían sus decanos. ¿Ves? Porque ya yo gané. Seguro. Ahora yo impongo mis decanos. Y tenían un poder de influenciar porque ya ellos habían ganado. Y esa influencia ahora va a estar cero, porque vamos a elegir a todo el mundo el mismo día. Eso fue inteligente. Eso es muy inteligente. Entonces, hay que decirle a los votantes que van a tener que hacer un periplo. Vamos a tener que movernos. Por ejemplo, si usted vota en 2 facultades, en la facultad donde usted tiene más tiempo, en la facultad donde usted, por donde cobra, etcétera, ahí usted va a votar por el decano, el vicedecano, el director de su escuela, el rector y los vicerrectores. En la siguiente facultad donde usted imparte docencia, usted va a votar solo por el decano, y el director, el vicedecano y el director de su escuela. Eso es lo que va a ocurrir. Si usted es viajero y tiene que venir a votar a la capital, entonces usted va a ir al colegio universitario para votar por el candidato del centro regional donde usted viaja e irá a la sede de su facultad a votar por las demás autoridades. No se vota en la región. Sí, pero hay casos donde sí, que una persona vive aquí. O puede votar aquí porque, por ejemplo, es de la facultad X o Y. Entonces, ese caso se resuelve yendo al colegio universitario donde va a estar instalada la urna de votación. Las elecciones son el día 20. El 20 de junio. Eso es pasado mañana. Dentro de unos días. Una semana. Sí. Hay una rivalidad entre los rectores. Pero antes de que te meten en esa cosa de por quién, si por Enma, si por Eitrudi, si por Nino, o bueno, a mí me gustaría unas pinceladas de... En el caso de la Facultad de Humanidades, que está todo eso que me has descrito, inclusive mejor fuera de cámara, ¿qué cosa podría hacer, César, impulsando cambios de políticas internas? Mira, lo primero es que hay que sacar a la universidad fuera de sus muros. Lograr que ¿Eso a través de extensión? Lograr que los dominicanos, sí, pero resulta que hay una coordinación de extensión en cada facultad. Que eso a veces ni los mismos académicos lo saben. Hay un OPLACE, ¿verdad? Una oficina de planificación sectorial que ya no se llaman OPLACE. Yo le sigo llamando OPLACE porque me pareció que el cambio de nombre no tenía mucho sentido, pero bueno. En esa oficina de planificación sectorial hay un coordinador de extensión o una coordinadora de extensión, cuya función debería ser poner en contacto esa facultad con instituciones de la sociedad civil, con organismos del Estado, con instituciones privadas que pudieran, digamos, servir a las políticas de esa facultad y a los planes que esa facultad está realizando. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Cuando nosotros seamos vicedecano y con la anuencia del señor decano del momento, pues vamos a activar esa función de las facultades que ha estado dormida. Pero también un ejemplo de extensión. Sí. Cuando yo estudiaba en el bachillerato, yo me gané, un grupo nos ganamos el derecho porque liberamos la materia. En ese tiempo sacar más de 80 liberaba. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos el derecho a examinarnos en vacaciones para pasar de primero o de segundo a cuarto. Y no pasaba, hacíamos el tercero o no hacíamos el segundo, esas cosas. Entonces, la universidad tenía un programa que en las materias básicas, que eran matemáticas, física, esa es la básica, tú podías ir a ellos te daban un entrenamiento durante 3 meses. La universidad tenía ese cuerpo de profesores de estudios de matemática o de física o de química. La figura del profesor extensionista ha desaparecido. Eso debería volver. Va a reaparecer en la Facultad de Humanidades. Y ojalá que los demás colegas que van a dirigir las demás facultades se contagiaran con la idea. Nosotros vamos a poner en contacto a nuestra facultad con la sociedad. Pero además los cursos extracurriculares que se dan en la universidad intramurales, los vamos a sacar afuera. ¿Cómo así? ¿Fuera dónde? Afuera, por ejemplo, tú quieres un curso aquí de formación de técnicos en manejo de cámaras. Y nosotros tenemos allí, para ponerte un ejemplo,
algunos especialistas en comunicación social o para el manejo de la oratoria o los recursos de persuasión o cualquier estrategia de esa. Pero resulta que el equipo de aquí no tiene tiempo para ir a hacer butaca a la universidad. La universidad le va a vender un paquete a ustedes para dar el curso aquí. Correcto. Y ustedes obtienen el beneficio de la formación y nosotros obtenemos recursos frescos para poder realizar, operativizar la facultad. Y así hay una serie de cosas que todavía se pueden hacer y que están ahí esperando. Y hay una extensión que es la de la formación general. Por ejemplo, estudiar en la facultad de cine, o sea, la escuela de cine, va a sitios, hace foros, claro, entonces tú aprendes a ver. Yo aprendí con ese tiempo a analizar las películas. Sí. No, la universidad tiene que, además, la universidad tiene que recuperar una relación real con la sociedad para que la sociedad se empodere de su universidad. Porque hasta ahora la gente habla de la universidad como si fuera un mundo aparte, como si fuese algo que no nos interesa. Pero si tú haces un simple ejercicio de matemática y dices que hay 190.000 estudiantes, y tú le calculas a esos estudiantes un padre y una madre, y le calculas un hermano, multiplica eso por 4. Entonces es una población alta de dominicanos que deben tomar conciencia de que la universidad les pertenece y que tienen que jugar un papel dinámico de relación con la universidad y de protección de la universidad. Porque ¿cuál es el problema si la universidad desapareciera? El problema sería que el conocimiento sería privado. Sí. Y la privatización del conocimiento implicaría un daño sensible al desarrollo nacional. Sí, porque cierra cobertura. Pero ven acá, no estaríamos ni tú ni yo aquí sentados. El pobre no pudiera estudiar. Exactamente. Entonces, pero no solamente estudiar, sino el acceso al conocimiento, al saber, que es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Ahora hablamos de la inteligencia como capital humano, no hablamos de un mueble, de un objeto. Hablamos de el saber como un recurso fundamental para desarrollar. Aquí trajimos a la doctora Emma Polanco, me gustó su exposición. Y ella nos decía que una de sus tareas era la de volver a levantar la autoestima del estudiante universitario guasdiano, para que sienta que la UAS es la mejor. Porque ahora los jóvenes no quieren ir a estudiar a la UAS. Y dicen que no, que es una perdedera de tiempo, como que no vale. Y entonces antes para mí era un orgullo estudiar en la UAS. Yo creo, con el permiso de doña Emma, que no es solamente la autoestima del estudiante, sino la valoración que debe tener la sociedad de la importancia de la universidad. Sí, pero eso tienen que hacerlo los guasdianos. Eso debe hacerlo los guasdianos. Y los profesores tienen que estar dejando de hacer huelga todos los días. Bueno, ese es otro tema que tú me tienes que invitar para hablar sobre el sindicalismo. Sí, porque eso está atrofiando la eficiencia. Pero ese es otro tema que no puedo tocar en este momento. No es políticamente correcto. Mira, digo que los profesores van a votar y hay que esperar que voten así. César nos está votando, Albert. Hoy no fue, como tú decías, que él se iba allí, ¿no? No. Eso es un buen hombre, un hombre honesto. Además que tiene un supervisor. Honesto, trabajador y evangélico. No, ahora hasta el cielo se lo va a ganar. Ahora simpatizante de Maduro, de Nicolás Maduro. No me digas. Sí, señores, César, gracias. Gracias a ti. Quizás no pudimos abordar todo, pero yo creo que bueno, nadie me ha hecho le robo un minuto al canal para decir, un segundo nada más, que por favor asistamos a votar. El día 20 habrá un sistema de seguridad novedoso también. Usted puede ir a ejercer su derecho al voto libremente el día 20 de junio y que consideren la posibilidad de que quien les habla pueda trabajar en la dinámica de desarrollar y poner la Facultad de Humanidades en los niveles que realmente merece, porque es eje transversal a la formación profesionalizante de los dominicanos. Bueno, César Zapata, próximo vicedecano. Nadie me ha hecho una radiografía de una facultad y de cómo funciona y debería funcionar como me lo has hecho hoy. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Mañana no. Yo mañana no vengo el lunes con ustedes en otro programa que espero que sea interesante. Hasta entonces, si Dios quiere.